Hey, ¿qué pasa, fractales? Hoy os traigo un vídeo que promete ser muy potente. Vamos a estudiar el último ciclo de Nvidia. Estudiaremos su gráfico, el precio, el volumen, un poco qué es lo que había detrás de este movimiento. Y eso, y al final pues ha sido el líder absoluto del mercado durante los 2 últimos años. Entonces pues ver cómo lo podríamos haber tradeado, ¿no? Cómo podríamos habernos montado, cómo podríamos haber descubierto ese cambio de tendencia bajista a ese cambio a nueva tendencia alcista que al final pues eso ha durado prácticamente 2 años hasta el momento de hoy y pues ha multiplicado por 8. Entonces pues eso, poder estudiar estas oportunidades porque al final el mercado se repite y los ciclos se repiten y dentro de, pues no sé, 1 año, 2 años, 3 años, habrá una Nvidia, aunque no se llame Nvidia, o incluso se podría seguir llamando Nvidia, pero eso, al final la razón o los principios que hay detrás se van a repetir y eso nosotros como traders lo podemos, o inversores lo podemos ver en el gráfico, incluso también a nivel fundamental, ¿no? Eso pues dependerá de cada uno y de los estudios que haga para tener esa ventaja frente al mercado. Así que nada, de aviso de que va a ser un vídeo largo porque eso, como digo, vamos a tratar esos principios en profundidad y sobre todo pues eso, intentar integrarlos para estar preparados para cuando estas oportunidades lleguen, que van a seguir llegando. Y eso, y al final, pues eso. Estamos estudiando Nvidia, tengo otro vídeo en el canal de Tesla del 2019 al 2021 que también se hizo un 1500%. Bitcoin más de lo mismo, entonces yo recomiendo mucho pues eso, que nos vayamos a estudiar estos valores ganadores porque eso, la historia se repite y porque al final lo que hay detrás pues es esa oferta y esa demanda y la psicología de masas. Entonces pues esa es esa ventaja que tenemos al conocer esto, pues que podemos aprovecharla, ¿no? Y como dice Minervini, que el éxito está detrás de pues esa preparación para cuando aparece la oportunidad. Así que nada, tengo en Twitter, pues eso, como un hilo estudiando todo el price action y bueno, y no sé si iremos un poco sobre esto, más sobre el gráfico, sobre el software, pero bueno, si no, pues os recomiendo que vayáis a mirarlo, sobre todo porque eso, hago como esos escritos, sí que es verdad que, bueno, yo los hago en inglés porque pues he aprendido a hacerlos en inglés y me resultan más cómodos, pero, y de hecho os invito a que vayáis a hacerlo vosotros y así es como se hacen esos estudios en profundidad y que realmente es esa deliberate practice con la que podéis aprender, pero bueno, lo dejo por aquí. Y luego también pues al final del hilo tengo un poco como las fotos de lo que serían los setups de antes, que al final pues eso es lo que tenemos que estar viendo en tiempo real, ¿no? Esto fue la semana de antes del 9 de enero, entonces esto sería lo que estaríamos viendo en nuestra rutina del fin de semana. Entonces, pues poder identificarlos y lo que vamos a ver son las razones de por qué esto es un setup, ¿no? Y está preparada pues para eso, irse de $16 post-split, que antes eran más, a eso, a $50 y luego pues a volver a doblarse, ¿no? Entonces, como vemos aquí. Entonces, pues nada, vamos a ello. Sí que primero me gustaría comentar un poco el contexto general, ¿no? Para eso nos vamos a ir al Nasdaq, que sería lo que es el mercado en general. Y tenemos, bueno, que al final eso, sí que es verdad que el mercado está diseñado para subir, ¿no? A largo plazo pues estamos diseñados para subir, pero no es una subida en línea recta, sino que tenemos esas subidas precedidas de consolidaciones, ¿no? Que estas pueden ser más largas y más profundas o más cortas
y menos profundas, pero siempre vamos a tener esas subidas continuadas de esas bases. Y luego pues todas estas bases también son la fundación, o incluso toda esta base es la fundación para todo este movimiento posterior, ¿no? A lo largo de los años. Y como dicen los americanos, cuanta más grande es la base, más alto en el espacio. Y al final es eso, porque se ha construido una fundación muy potente. Pero bueno, al final el mercado se mueve de esta manera. Tenemos esos momentos alcistas continuados de esas correcciones o esas bases. Y como digo, hay momentos en los que las tendencias van a ser más fuertes y más duraderas. Igualmente que tendremos periodos de consolidación que serán pues eso, más guarros, más largos y en los cuales tampoco habrá tanta oportunidad. Pero aquí lo que tenemos que hacer es proteger nuestro capital, tanto mental, nuestra confianza, como nuestro dinero monetario, para luego pues poder aprovechar todas estas subidas y aquí realmente hacer ese progreso en la cuenta y luego no devolvérselo al mercado, porque esto, aunque sea más corto, pero pueden ser momentos muy salvajes, ¿no? Y luego pues eso, poder seguir aprovechando las oportunidades, mantenernos al margen en esos periodos peligrosos y poder volver a multiplicar la cuenta, ¿no? Y esto pues a lo largo de pues eso, un horizonte temporal de décadas, esto al final es un proceso, pues poder ir multiplicando la cuenta y utilizar ese interés compuesto a nuestro favor y eso, y pues crear riqueza, que al final eso, la bolsa, si sabes lo que estás haciendo, puede ser una mina de oro, pero realmente hay que saber y tener esa estrategia y para eso hacemos estos estudios también, ¿no? Para tener esa confianza y poder capitalizar en esas oportunidades. Entonces, pues nada, como digo, en sí el mercado, pues eso, veníamos de ese periodo de corrección del año 2020, después de eso, pues de estar de muchos años subiendo, sí que es verdad que durante el 2018 pues teníamos este año de corrección, el 19 sí que teníamos ese tirón a final de año, eh, pero que tuvimos como ese cisne negro del COVID, pero realmente pues eso, el mercado estaba preparado para subir y de hecho el índice pues se dobló y esas empresas pues ya sean Nvidia, Tesla, como he comentado, pues se hicieron barbaridades, ¿no? Eh, pues eso, Tesla un 1500%, que de hecho sería como digo, el similar a este movimiento de Nvidia. Entonces, pues nada, eso, el mercado tuvo que corregir durante pues un año, todo el 2022 estuvimos corrigiendo y al final también, pues eso, saber cuáles son los principios de una tendencia, porque al final las tendencias son una de las mayores fuerzas del mercado. Entonces, en una tendencia alcista tenemos un momento en el que empezamos a hacer máximos mayores con respecto a estos y los mínimos empiezan a ser mayores, sí, también mayores, crecientes, y entonces vamos teniendo esas subidas continuadas de los higher lows, que son esos mínimos crecientes, y continuados higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, hasta que se empieza a cambiar esa tendencia y empezamos a tener máximos menores y mínimos menores también. Entonces tenemos esos lower highs y lower lows. Y como vemos, pues eso, empezamos a vivir por debajo de medias importantes, en este caso la de 40 semanas que había sostenido toda la tendencia, y empezamos a encontrar ese rechazo, ¿no? Y además encontrándonos con otro lower high, para encontrar más lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Bueno, no. Aquí, de hecho, no. Aquí es donde, pues, potencialmente podemos estar cambiando esa tendencia porque tenemos ese cambio eh, fundamental en el que potencialmente estamos teniendo un higher low, es decir, un mínimo potencialmente mayor que este, y de hecho se confirma con ese máximo mayor que este y recuperando esa media de 40 semanas o de 200 días que miraba para abajo y ofrecía esa resistencia y empieza a encontrar soporte. Entonces aquí, pues eso, en esta hicimos los mínimos en octubre de 2022, en diciembre de 2022 como que teníamos esos higher lows y bueno, en el mercado es en marzo, como que se reconfirma pues esa pata al alza y desde entonces pues hemos tenido este mercado alcista que ahora pues potencialmente podemos estar entrando en un periodo de corrección, ¿no? Porque vemos aquí cómo convertíamos esa media de 40 semanas en soporte que ha ido aguantando toda la tendencia de manera brutal y ahora pues eso, como vengo comentando
informes que subo semana a semana en esas market review, pues empezamos a vivir por debajo. Entonces, pues bueno, a ver cómo se desarrolla eso. Pero eso, viniendo al caso, pues tenemos ese mercado bajista que fue tan largo y tan duro. Realmente tampoco fue una corrección brutalísima, que sí lo fue, un 40%, pero sobre todo fue en tiempo. Entonces, nada, un poco pues explicada el contexto, al final 3 de cada 4 empresas se van a mover con el mercado, se llame como se llame la empresa. Y eso, pues al final Nvidia se vio arrastrada por este bear market y luego cuando, pues eso, hemos tenido esta muy buena tendencia durante estos 2 últimos años, el mercado se ha vuelto a hacer un 90% y Nvidia tenemos que, pues eso, se ha hecho un 800%. Entonces esto es lo que buscamos, estar nosotros en las líderes del mercado porque nos van a dar pues ese mayor rendimiento que el propio mercado. Y es por eso pues que nosotros hacemos los deberes, hacemos estos estudios para saber cuáles son esas características que nos van a permitir pues montarnos a estas pedazos de tendencias. Entonces, nada, igualmente Nvidia desde 2020 tuvo un muy buen rendimiento, un 400%, aunque es verdad que esta tendencia no es tan buena y la tendencia de Tesla pues es mucho mejor, pero también, bueno, al final tenemos que Nvidia sí que lleva siendo pues una empresa espectacular desde 1999 con ese boom de las burbujas.com tuvo pues una muy buena tendencia, luego es verdad que se ha tirado consolidando en estos rangos, aunque también ha habido buenas tendencias para poder hacer progreso, pero no es hasta 2016 en el que volvemos a romper máximos históricos y desde entonces hasta los máximos de 2021 pues ha sido una empresa que se ha hecho un 4000%, ¿no? Es verdad que pues aquí sí en el 2018 como hemos visto en el Nasdaq, porque como digo 3 de cada 4 empresas se van a mover con el mercado, tuvimos esta corrección que fue severa, una base de un 60%. Pero bueno, luego pues como digo, desde el COVID se hizo un 400% y necesitó volver a consolidar, ¿no? Y teníamos esa base de 2022 que, que bueno, tenemos pues esa corrección del 70%. Y luego además pues podríamos estar dibujando esta línea tendencial, ¿no? Al final, pues eso, los lower highs, pues es lo que nos marcan esa tendencia. Y tenemos que en octubre, pues Nvidia marca de igual manera que el mercado el suelo. Y desde entonces, pues se hace un 50% hasta esa media de 40 semanas que está mirando para abajo y dejamos pues estas 2 semanas que son súper ceñidas, que es el setup ese que he comentado en la foto de Twitter. Y esto da continuación a esta semana, pues un más 13% en la cual recuperamos tanto la media de 10 semanas, que es súper importante, pero bueno, que es como más corto plazo, y sobre todo la media de 40 semanas, que es como la media o el filtro último de una tendencia a largo plazo, ya sea bajista como hemos visto o alcista como igualmente también bueno, igualmente hemos visto. Y nada, y desde entonces pues tenemos esta tendencia que se inicia y que no mira para atrás. Entonces, pues nada, este sería como nuestro primer punto de entrada, ¿no? Esa recuperación de las medias. Luego estudiaremos el gráfico diario en el cual, pues aquí hay bastantes entradas o sí, esas tácticas de entradas que se pueden utilizar, pero eso, no las vamos a tener en el radar Nvidia por la cara, sino que realmente, pues eso, nosotros tenemos que tener conociendo estos principios y al final pues adentrándonos en el mundo de la inversión y viendo cuáles son las estrategias de los traders que tienen los resultados que nosotros queremos tener, pues crear un proceso para, pues eso, tener estas empresas en el radar, ¿no? Esta Nvidia es una empresa que se hace un 50%, entonces es de las que mejores lo hace en estos meses, ¿no? En octubre y noviembre, entonces pues eso, con días muy buenos. Además también aquí empezaron a salir noticias pues de que sacaban procesadores de nueva generación que estaban relacionados con la IA, etcétera. Pero bueno, que al final es el precio en el que nos está contando esto.
Y nada, y luego pues tenemos esta subida, no sé cuánto se hace, un 70%, empieza a consolidar, deja esta banderita semanal pegadita a esa media de 10 semanas que también es muy buena, rompemos, dejamos otra semana de consolidación y ya tenemos esa continuación a la rotura, que al final esto es lo que nos va a pagar, ¿no? No nos paga la rotura, no nos paga la rotura, sino lo que nos va a pagar es ese follow through, esa continuación al movimiento, en el cual si tú entras aquí o tú entras aquí, a la que se dé esa continuación, pues ya el precio se va alejando de tu coste de compra. Entonces eso pues te da un margen pues para poder estar tranquilo, quitar el riesgo del trade, ¿no? Porque al final siempre que tenemos dinero invertido en el mercado está en riesgo, ya que se puedan dar pues gaps bajistas, etcétera. Y de hecho, pues eso, manejar el riesgo de cara a esa inversión en bolsa, pues tiene que ser nuestro foco número uno. Y nada, pues eso, tenemos esta semana. Luego aquí presentó resultados empresariales que fueron muy buenos y teníamos esa rotura ya a máximos históricos. Y desde entonces, pues es verdad que intenta continuar, pero ya entramos en una base mayor que eso, porque al final tenemos un activo pues que se ha ido de eso, se ha hecho una tendencia del 200% y necesita consolidar. Y aquí pues tenemos esta base, perdón, que de hecho esto para mí sería como un patrón de 10/10, ¿no? Porque tenemos como digo, esta tendencia súper potente, un 200%, empezamos a consolidar y estamos 5 meses dejando una base y como digo, esto es la fundación para ese movimiento de continuación, ¿no? Ya estamos en esta fase 2 de tendencia, es decir, tenemos una tendencia confirmada y de hecho podríamos no estar tradeando Nvidia o no estar invirtiendo durante todo este movimiento y simplemente pues estar atentos a esta rotura de continuación y aún así podríamos estar haciendo mucho, mucho dinero. Entonces, eso. De hecho, os voy a poner que esto como que lo tendría que haber hecho al principio, pero bueno, como para que veáis un poco el movimiento en bigger picture, pues eso, como digo, tenemos una tendencia anterior, que esto pues al final nos muestra de que los inversores quieren, los que institucionales, que son los que mueven el dinero, quieren esta empresa, pero eso, el mercado bajista pues arrastra a todas las empresas y, y nada, ahí tenemos ese impulso que volvemos a rechazar esa media de 40 como en zonas anteriores. Y eso, y en el contexto del mercado, aunque aquí ni siquiera llega a rechazar, y aquí tenemos ese potencial higher low que nos puede marcar ese cambio de tendencia. Y desde entonces, pues tenemos esta primera fase de tendencia, que es pues esa rotura a fase 2 de tendencia de Stan Weinstein, que tenemos. De hecho, Weinstein pues, nos da como ese framework para ver cómo se mueven las empresas. A nivel semanal, pues tenemos siempre esos ciclos de fase 2 de tendencia, fase 3 de distribución y fase 4 de tendencia bajista. Y luego pues tenemos potencialmente lo que podría ser una fase 1 de acumulación, esa rotura a fase 2 de tendencia y luego pues dentro de esa fase 2 de tendencia tenemos esos patrones de acumulación, que esto por ejemplo pues podría ser una base VCP de las que habla Mark Minervini, donde tenemos pues esa contracción de la volatilidad, ¿no? Después de hacerse un 200% simplemente devolvemos en torno a un 20% y cada vez con las contracciones que son más ceñidas. Entonces eso simplemente nos está indicando que no hay oferta en el mercado, ¿no? Tenemos durante toda esta fase de tendencia, de esta primera tendencia en la cual pues vemos como el volumen nos están diciendo que los institucionales están comprando, están acumulando y de hecho eso es lo que empuja el precio para arriba. Pero llega un momento en el que los institucionales que compran, pues eso, para largo plazo, 5 años, 10 años, para tener Nvidia en su fondo y luego, pues eso, al reporte final de año, mira, tenemos Nvidia, estos son nuestros resultados, pues al final ellos son los que hacen todo el trabajo sucio detrás de decir, vale, ¿qué está pasando en esta empresa? Que realmente
está enfocada en, pues eso, en vender cada vez más, en tener cada vez más beneficio, en realmente cambiar el mundo, ¿no? Cambiar la manera en la que, pues ya sea trabajamos, en la manera en la que nos relacionamos, nos comunicamos, jugamos. Entonces eso, ese progreso, esa tecnología que realmente cambie la forma en la que vivimos y en la que la sociedad pues vaya avanzando. Y Nvidia pues realmente sí que tiene como ese factor detrás, pues que realmente está montando un software em, para que las empresas necesiten de Nvidia, ya sean para las CPUs o ya sea para todo ese ecosistema que están montando para, pues eso, el funcionamiento eficiente y demás, como hizo Apple en su día, como hizo Microsoft, como ha podido hacer Amazon, ¿no? Que al final, pues eso, cambian la forma en la que vivimos. Y, y nada, y eso. Y las empresas que se doblan, pues al final tienen el potencial de volver a doblarse. Pero como digo, después de hacerse un 200%, igual los institucionales están diciendo, vale, a ver, vamos un poco a revaluar porque estábamos comprando a $18, a $20 y ahora vale $50 a precio de mercado. ¿Cuál es la evaluación que nosotros realmente tenemos de cara al futuro? De Nvidia realmente en 5 años puede valer $50 o puede valer 500. Y ahí pues un poco sí que vemos cómo esa oferta entra en el mercado y pues al final necesitamos encontrar otra vez el equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Porque al final en esta tendencia alcista la demanda se come a la oferta, igual que en esta tendencia bajista la oferta se come a la demanda, ¿no? Cuando un activo ha subido tanto, ¿quién más queda por comprar, ¿no? Y por acumular valor. Y cuando un activo ha caído tanto, si realmente hay algo detrás, además de que no quede mucha gente por vender, es cuando tiene que entrar esa demanda y cuando nosotros tenemos que empezar a estar al loro para, para realmente pues, poder entrar, porque es verdad que en una tendencia bajista, pues, o al menos una tendencia uno de no movimiento, un rango en el que no hay nada, pues se puede tirar muchos, muchos años y realmente pues estar ahí el dinero muerto, ¿no? Pero eso, como digo, pues al final esa oferta, pero siempre se ve acumulada por la demanda, es decir, los que estaban comprando aquí, pues vuelven a soportar y ven esta caída como una oportunidad de compra, ¿no? Y de hecho, pues eso es lo que nos dice el volumen, ¿no? En las subidas muchísima acumulación y en las bajadas pues muy poco volumen, es decir, no hay esa distribución ni esa oferta. Y al final pues eso, a la que vuelve a entrar otra vez demanda cuando ya se ha secado toda la oferta en esta base, que como digo es 10 de 10 este patrón, pues al final vuelve a impulsar el precio para arriba y tenemos esa segunda tendencia que se vuelve a doblar. Como digo, un activo que se dobla tiene el potencial de volver a doblarse. Es verdad que tenemos ese pequeño pullback de, esto fueron como 7 8 semanas a esa media de 10 semanas y tuvimos un último impulso en el que se volvió a hacer un 50% y ahora es verdad pues eso, que las tendencias... pues oye, lo que dice Weinstein, ¿no? De que al final pues tenemos esas fases, ¿no? Y el mercado se mueve por ciclos, ya sean las empresas individuales como los índices. Y, y nada, pues ahora pues potencialmente después de esta fase 2 de tendencia alcista podemos estar entrando en una fase 3 de distribución y potencialmente una fase 4 de tendencia bajista, ¿no? Porque al final, pues eso, como digo, esa media de 40 semanas que ha estado mirando para arriba y apoyando la tendencia, ahora empieza a mirar para abajo, esa media de 10 semanas también empieza a girarse, tenemos esta especie de redondel, por así decirlo, y cada vez pues esos lower highs, ¿no? Esos máximos que son menores, es decir, no hay esa fortaleza para empujar el precio para arriba, entonces pues bueno, eso pueden ser esas señales, además eso en las semanas de bajistas pues sí que vemos ese volumen por encima de la media, entonces podemos estar leyendo esa cierta distribución. Que esto simplemente puede quedar en una base masiva que sea un rango lateral como un rango lateral durante mucho, mucho tiempo, pero sí que es verdad, pues eso, que Nvidia va a necesitar un descanso durante algún tiempo, ya sea mediante esta corrección de un rango que es bastante amplio o realmente
que pues sí, podamos estar ante el inicio de esa fase 4 de distribución y realmente podamos romper estos rangos y tener una base incluso más prolongada, ¿no? Y de hecho esto es una de las cosas por la que no hay que casarse con los activos. Pues por ejemplo, como comento, Tesla fue una de las mayores oportunidades durante el 2020, esta compra en máximos históricos y se hizo, bueno, un 300%, un 500% y, y luego pues hemos estado dejando esta base que realmente pues eso, ha sido una tendencia bajista en la cual ha perdido un 80% de su valor y es verdad que en este último impulso de noviembre intentó irse a máximos históricos, pero igualmente se puede estar tirando, como digo, perfectamente otros 3 años en este rango, ¿no? De hecho, ya en otros años, de hecho es que Tesla tiene como este carácter de, pues eso, dejar bases masivas, dejar tendencias masivas, dejar bases masivas y dejar tendencias, pues eso, que se corresponden con la fundación que han dejado esas bases. Y de hecho me está recortando un poco el comportamiento que tuvo en esta zona porque estuvo durante 3 años consolidando después de una subida, pues eso, espectacular. Intentó romper a máximos históricos y de hecho pues tuvo una pequeña buena tendencia, pero se fue a dormir pues eso durante otros 2 años hasta que en el 2019 pues se hizo un 200%, que esta es una tendencia muy buena que recomiendo también ir a estudiar. De hecho, pues eso, estaba ya preparada para explotar, tuvimos el cisne negro del COVID, pero bueno, desde esa rotura, pues como digo, de máximos históricos del 19, pues se hace un 1000%, y pues desde el COVID que se podría haber empezado a jugar desde aquí, pues es otro 500%. Entonces, pues ahora perfectamente podríamos irnos a esos rangos, ¿no? Sobre todo, pues eso, después de intentar máximos históricos, hemos tenido esta distribución y viviendo por debajo de medias. Pero bueno, al final el caso es Nvidia y nada, pues eso, al final tenemos esta tendencia, base, tendencia, mini pullback y tendencia. Y de hecho, pues como digo, realmente podemos estar comprando aquí y podemos estar vendiendo hasta pues esta zona y en 2 años hacerle un 600% a nuestra inversión, ¿no? Esto dependerá, pues eso, del perfil de cada uno y el horizonte temporal, que esto es una cosa que hay que definir en base a la personalidad de uno y si realmente pues eso, te haces un 200%, luego realmente estás dispuesto a estar 5 meses con el dinero parado o te haces un otro 170%, estás dispuesto desde junio hasta marzo a estar con el dinero ahí parado. Cuando por ejemplo ha habido otras oportunidades muy buenas, ya sea Tesla, y luego pues eso, durante este rally de noviembre, de septiembre a noviembre, donde Nvidia pues ya no pudo hacer realmente mucho más, pues hubo empresas que lo hicieron muy bien, ¿no? Tenemos el caso de Palantir en esta zona, tenemos el caso de Hood, que todas estas pues traeré también un vídeo, yo me las estoy estudiando, os recomiendo que las estudiéis. Hemos tenido también el caso de Alap, que también ha tenido muy buena tendencia, de Reddit, que eso, que hemos tenido tendencias muy muy buenas. Y al final pues eso, estudiando estas acciones ganadoras es lo que nos permitirá en el futuro poder pues eso, aprovechar las futuras subidas. Ahora vamos a pasar a las capturas que tengo en Twitter porque creo que puede ser un poco más fácil de seguir, pero sí que os recomiendo que hagáis este tipo de estudio vale, tenemos la estructura de lo que es toda la tendencia, pero nos vamos a ir a vela por vela, ¿no? En este caso, pues el gráfico semanal de ver, pues eso, como diríamos, vale, aquí rechazamos, aquí rechazamos y tenemos continuación a la baja. Uy, tenemos esta velita Hammer que puede ser ese cambio de tendencia, pero estamos todavía por debajo de las medias, ¿vale? Estamos dejando 2 semanas súper contraídas, justo debajo de las medias podemos estar buscando ese wedge pop, tenemos esa línea tendencial y como digo, ese potencial higher low. Vale, tenemos ese follow through, aquí pues tendríamos que estar comprando
Y igual pues al menos con una está parcial y luego pues a la que tengamos confirmación ir añadiendo. Y vale, pues tenemos el follow through, es un poco nuestra expectativa. Aquí yo estaría mirando un poco pues incluso que pudiese hacer una semana de pullback y luego tener continuación. Uy, tenemos follow through directo, ¿no? Rompiendo esta resistencia, incluso esta resistencia, tenemos esa confirmación de esa rotura, ¿no? Esto podría ser como ese cheat, ¿no? De la rotura de la tendencial. Vale, más follow through. Vale, aquí tenemos un poco de rechazo, venimos un poco extendidos, tendremos que esperar a la media de 10, en este caso de 10 semanas. Vale, otra semana de consolidación. Uy, semana muy buena, ¿no? Donde probablemente empezásemos a la baja y acabamos cerrando en la parte alta. Esto podría ser, de hecho, una entry tactic que yo utilizo, que es el undercut and rally en el gráfico diario, pues podría serlo igual en el gráfico semanal, ¿no? Porque al final el mercado es fractal. Lo que estamos viendo en el semanal o la explicación que tiene de nos vamos a la baja, abrimos a la baja y acabamos cerrando al alza, lo podemos estar viendo, este gráfico lo podríamos estar viendo en un gráfico diario, lo que pasa es que la temporalidad es menor, ¿no? Este gráfico pues al final es masivo, es de 2021 hasta 2023, esto en un gráfico diario pues en vez de 2 años podrían ser la representación de 2 meses, ¿no? Pero bueno, como digo, os recomiendo mucho que vayáis a hacer esto y realmente que digáis, uy, vale, esta semana tiene muy muy buena pinta el gráfico, ¿no? Estamos en esa tendencia, hemos tenido aquí que hemos querido irnos a la baja, no ha podido, ya ha tenido continuación al alza y ahora después de toda esta fortaleza no devolvemos nada del movimiento y tenemos estas 4 semanas de consolidación. Yo aquí me pensaría mucho, pues eso, añadir ese riesgo, porque aquí tenemos las probabilidades de nuestro lado, vale, tenemos toda esta fortaleza, tenemos una tendencia, aunque no funcione el trade, sabemos que esto haciéndolo durante 50.000 veces vamos a tener la esperanza matemática de nuestro lado, aunque perdamos el 50% de las veces, el 60% de las veces, el 70% de las veces, cuando ganamos, si las pérdidas son cortas, vamos a hacer todas esas pérdidas y más, porque eso, el potencial es de pues ganancias muy grandes, ¿no? Y luego pues eso, tenemos esa rotura, vale, aquí rompemos a máximos históricos con mucha fuerza, 2 semanas súper ceñiditas, yo aquí estaría, aunque parece que estamos muy extendidos, pero al final esta fortaleza es por algo, entonces yo estaría buscando una entrada. Boom, la tenemos. A ver si tenemos esa continuación después de la rotura. Vale, no, pero es una semana ceñidita en la cual, pues eso, después de esta entrada de la demanda, de esta potencia, no devolvemos el movimiento. Vale, semana de shakeout, muy buena. De hecho, yo aquí estaría buscando, pues eso, igual que en esta, 2 semanas ceñiditas después de una expansión de un más 10, no devolvemos prácticamente nada del movimiento. Vale, otra semana ceñidita. Vamos a entrar si rompemos, ¿no? Además tenemos 3 semanas ceñiditas. Un patrón de 3 weeks tight que se llama. Vale, tenemos rotura, pero no tenemos el mejor cierre. Vale, tenemos rechazo. De hecho, yo aquí estaría al loro, pues depende de si hemos entrado aquí, recogiendo beneficios, ajustando el riesgo. Si hemos entrado aquí, le daría un poco más de margen. Si vamos desde aquí, pues obviamente, pues no tenemos nada de lo que preocuparnos todavía, ¿no? De hecho, podríamos estar manejando nuestros stop loss con esta zona. Y aquí, pues eso, esa rotura de la media de 10 semanas, es verdad que no hay mucho volumen, pero bueno, además también el mercado en esta época, en agosto de 2023, pues estaba un poco guarro y lo que eran las empresas ganadoras, pues empezaron a tener rechazos. Carvana, Palantir también lo hizo muy bien, IonQ, UPST también lo hizo muy bien, teníamos AI. Y esto fue pues como la tendencia, como digo, de que se hizo un 200% y en el 2023 pues teníamos ese primer año de mercado alcista en el cual pues había muy buenas oportunidades, como Palantir, la cual se dobla, como digo, UPST que también lo hizo muy bien, activos que es verdad que estaban destrozados, pero les entró esa demanda. Luego tenemos Carvana, que desde entonces pues no ha parado de subir, ¿no? Y tenemos esta tendencia y esta fue una de las líderes absolutas del mercado y empezó a encontrar ese rechazo. Entonces eso también eran señales del mercado y a cerrar por debajo de la media de 10 semanas y desde entonces pues eso se ha hecho
un 1000% también. Esta empresa, pues por ejemplo, era mucho más volátil de lo que es Nvidia. Y de hecho es MCI más de lo mismo. Es un activo más volátil, pero al final cumple esas características, ¿no? De una empresa pequeñita que se va a mover más que Nvidia y podemos añadir pues un poco esa beta a nuestro rendimiento y eso pues también se hizo una tendencia muy buena con un primer sprint, consolidación y una segunda expansión. De hecho, no lo tengo aquí, pero ayer igual hice un estudio de esa subida de ese MCI, entonces pues nada, no sé si haré vídeo o al menos igual hago vídeo de la segunda tendencia porque luego en el 2024 tuvo otra tendencia, pero bueno, esto también es para grabárselo a fuego, ¿no? Porque al final era una empresa que durante un bear market se hace un 170%, entonces pues eso, cuando el mercado se pone bien, pues esta pues tiene todas las probabilidades de hacerlo muy bien y al final es lo que es lo que buscamos. Así que nada, os dejo este estudio por aquí que os recomiendo que vayáis a verlo. Y luego, como digo, también con estos estudios que hagáis vela a vela, ya sea semanal o diario, pues al final esta deliberate practice junto con las rutinas y demás es como con lo que más se va a avanzar. Entonces os recomiendo pues eso, que incluso digáis, vale, yo entraría en este trade y seáis lo más honestos posibles de, vale, yo entraría aquí, entro aquí, si me salta el stop, me salta el stop. En plan, y eso tenerlo en cuenta también. Entonces pues incluso que en un Excel pues os pongáis, vale, yo estoy entrando aquí, me estaría saliendo aquí, mi riesgo sería este. ¿Cuánto potencial que de hecho ya sería convertido al riesgo le hecho de beneficio? Pues en este caso, pues una locura, ¿no? Estoy arriesgando $150 para estar ganando 5.500. Entonces al final es esa la simetría que nosotros buscamos y que os digo, que seáis honestos de, vale, yo entraría aquí y lo tengáis en cuenta de si salta el stop loss. Porque al final eso es el mercado, aunque también al final y eso va con la experiencia, pues hay momentos en los que se hace ese progreso a la cuenta y todo vuela y es muy fácil hacer dinero, pero lo difícil y en lo que hay que enfocarse también es, pues eso, en los momentos que de hecho sería pues en esta base en los que el mercado no está tan fuerte, pues desacelerar, ¿no? Para, pues como digo, para potencialmente no devolverle todo ese dinero al mercado. Así que nada, bueno, está un poco esa tendencia, la hemos hecho bar by bar, e igual pues eso, que aquí teníamos ese higher low que con esas 2 semanas ceñiditas que nos está indicando ese potencial cambio de tendencia, aquí vemos que pues eso, tenemos 2 intentos de romper esas bases, pero realmente ya no tenemos tanto progreso como en esta zona, entonces eso pues nos puede estar diciendo que puede estar un poco cansado ya el movimiento, tenemos esta señal de cierre por debajo de la media de 10 semanas y aunque es con no tan volumen, pero luego ese impulso pues vuelve a encontrar ese rechazo y tenemos ese fail breakout pues que al final nos puede estar diciendo que sí que vamos a necesitar un poco más de tiempo y de hecho pues eso ya empezamos a cerrar por debajo de la media de 10 semanas. Entonces pues eso, depende de la estrategia de cada uno, pues o estar fuera o estar todavía dentro con algo menos de la posición, etcétera. Entonces nada, aquí tenemos ese gráfico diario que ya he comentado, pues eso, tenemos esa fuerza relativa versus el mercado, de hecho va dejando esa consolidación, intenta romper esa media de 200 y encuentra rechazo. También pues eso, el mercado seguiría lo que estaba haciendo el mercado. Y aquí tenemos esas 2 semanas súper ceñiditas que nos están dejando ese rango en el gráfico diario y como sí que es verdad que vivimos por debajo de la media de 50 días, pero vemos cómo ha cambiado la dirección también, ¿no? Entonces pues eso a tenerlo en cuenta y aquí pues sería como ese primer punto de entrada. De hecho esta velita Hammer y Engulfing pues nos puede estar dando esa información de que puede estar lista para potencialmente estar reclamando esa media de tanto de 50 días como de 20 días, ¿no? Que igual también estábamos viviendo por debajo. Y pues eso sería la compra número 1, ese gap up, luego deja un rango en el cual de hecho nos deja un día antes de romper muy volátil,
donde tenemos ese undercut and rally de los mínimos del día anterior, que de hecho, pues eso, si estuviésemos mirando para esa rotura o esa reconfirmación al alza del rango, pues incluso a mí es una entrada que estoy estudiando últimamente y que me gusta mucho, ¿no? Por ese stop tan ceñido que nos permite y, y eso, y al final es donde pues nos estaría echando el stop loss, pues nosotros también estamos comprando. Pero bueno, es una entrada que también es como muy específica para las empresas que sabemos que son líderes absolutas, ¿no? No lo vamos a estar haciendo en un Ion Q, por ejemplo, que tiene un mayor ADR, aunque bueno, si nos deja un riesgo ceñido, vamos a entrar. Pero bueno, no viene al caso, tenemos ese follow through, de hecho, pues incluso en el reclamar esa media de 200 se podría estar intentando. Luego tenemos esa continuación y 2 días ceñiditos, una especie de bull flag a la media de 10 días, que es verdad que aquí tenemos un gap a la baja, que eso me sería un poco concerning. De hecho, yo haciendo el bar by bar, sin utilizar el... Vale, sé que Nvidia se ha ido un 800% para arriba, sería una entrada que me hubiese costado y que me hubiera perdido, yo creo. Pero bueno, para eso estamos y para eso se hacen estos, ¿no? De que al final pues nos ha estado demostrando mucha fortaleza. Tenemos este pullback, 2 primeros días de pullback, un potencial higher low con respecto a esta zona, empezando a vivir por encima de la media de por todas las medias y ya tenemos este momentum que ha nacido, ¿no? Entonces, pues eso, incluso en el breakout de estos máximos, luego tenemos follow through, tenemos intento de continuación rompiendo esa línea de resistencia que tanto semanal como donde habíamos rechazado en la media de 40 semanas y dejamos pues ese bull flag que la verdad que es espectacular y igualmente a la media de 10 semanas y este sería un punto en el cual que incluso si no hemos comprado en ninguno de estos, porque esto sería el wedge pop, esta sería pues esa banderita que todavía estábamos con esta resistencia aquí, este es un punto en el cual hay que entrar y hay que ser bastante agresivos, ¿no? Pero bueno, eso, luego tenemos esta mini banderita e intentamos irnos para arriba y acabamos rechazando también porque tenemos esos earnings que están llegando, que de hecho pues eso, este gap up sería comprable aunque probablemente nos hubiera echado, bueno, probablemente no, nos hubiera echado si hubiéramos entrado, pero bueno, tenía muy buena pinta para incluso tener esa continuación. Y nada, pues tenemos esta base que deja durante un par de semanas y igualmente aquí tenemos este undercut and rally de estos mínimos y justo en la media de 20 semanas, de 20 días. Y luego pues eso, tenemos, de hecho esto es la entrada perfecta en cuanto a un undercut and rally. Porque tenemos esa entrada, riesgo ajustado, cierre por encima de nuestra entrada y al día siguiente continuación. Y ahora al día siguiente deja un día ceñidito y tenemos pues eso, justo en esta zona de resistencia de los máximos, que esta sería pues esa entrada en la rotura, ¿no? Entonces pues esta entrada también para ser muy agresivo y vamos dejando estas banderitas que bueno, realmente no llega a visitar, ¿no? Aunque no hacemos mucho progreso. Y aquí pues dejamos esas 4 semanas que tenían tan buena pinta en el semanal. Es verdad que aquí cerramos por primera vez por debajo de la media de 20 días, lo cual podría ser una señal de venta, depende de dónde hubiéramos comprado y el profit que tuviésemos, pues se le podría dar un poco más de margen, ¿no? Incluso ver cuál es la reacción al día siguiente. Y de hecho al día siguiente pues tenemos ese expectation breaker porque eso, la expectación igualmente sería que tenemos esa continuación a la baja, venimos a visitar esa media de 50 días y realmente pues tenemos ese gap y cierre en la parte alta, ¿no? Y en la zona de 20 días, de la media de 20 días y luego pues tenemos esa rotura, pullback y esta sería otra entrada muy buena, ¿no? Soporte en la media de 20 días, entramos, realmente no hacemos mucho progreso, pero aquí pues eso, volvemos a tener una entrada para la cual podemos ser muy, muy agresivos. Es verdad que tenemos earnings cercanos, pero bueno, tenemos aquí 3 días en el cual pues se podría estar vendiendo bastante en fortaleza e incluso pues no sé cuánto sería, un 3, un 4, un 5% a los earnings. Es verdad que probablemente, bueno, para las reglas para ir a los earnings, porque al final son un evento binario,
pues es eso, tener un colchón y si se tiene igualmente, pues reducir la posición, ¿no? Esto dependerá de cada uno, pero bueno, al final los eventos son ese evento binario y aunque puedan parecer muy buenos, incluso lo que importa es la respuesta y la reacción del mercado. Pero también es verdad pues, que hay que tener en cuenta cuáles están siendo las reacciones a los resultados en general de las empresas, pues porque, por ejemplo, en este último rally de septiembre, noviembre, diciembre, pues eso, casi todas se presentaban y se iban para arriba. Entonces también pues ver cuál es el apetito al riesgo y ahí pues es tener como mayor pues no sé, como poder aguantar a los earnings, ¿no? Como digo, incluso esos gaps, si son al alza, pues buscar esas entradas. Así que nada, de hecho, pues eso, aquí tenemos ese gap en resultados. Podríamos estar intentando entrar aquí, pero bueno, sobre todo pues eso, tener esas 2 semanas que te veíamos en el semanal, tenemos este gráfico diario, un Inside Day, y luego estos 2 días súper ceñiditos, pues buscaríamos estar entrando. Luego es verdad que tenemos este pullback a la media de 20 días, otro Inside Day, no hacemos mucho progreso y aquí otro Inside Day, dejando estos higher lows y volvemos a romper. Es verdad que volvemos a rechazar, aquí empezamos a cerrar por la media de 10 días, dejamos un lower high, cerramos por la media de 20 días y pues eso, empezamos a cerrar por debajo de la media de 50 días. Y bueno, esto es un poco la base donde tenemos esta bullish engulfing, aquí tenemos esta flag que se podría haber incluso intentado, aquí tenemos estos earnings empiezan ya a demostrar pues todo ese crecimiento después de la tendencia de 200%. Que esto pues lo que nos puede estar diciendo o lo que nos podemos llevar es que realmente el precio va a ir adelantado a esos fundamentales, ¿no? Porque los institucionales que compraban a 16, a 20, a 30 dólares, ahora cuando está en 50 dólares y presenta estos earnings, era lo que estaban adelantando, ¿no? Y por eso iban acumulando eh, valor. Pero bueno, tenemos unos earnings que son espectaculares y vemos como, pues eso, acabamos rechazando, dejamos un lower high y volvemos a vivir por debajo. Entonces, pues sabemos que estamos en un periodo de base, ¿no? Igual el mercado estaba pues un poco guarro en esta zona, pero bueno, pues eso, tenemos esa continuación a la base. Y como digo, bueno, este es el estudio semanal de esta pedazo de base que como digo es 10 sobre 10. Aquí pues podría estar siendo nuestra primera entrada, ¿no? Con este shakeout, esta velita hammer, porque tenemos este shakeout de esta bullish engulfing, tenemos el undercut and rally de estos mínimos y de hecho, a ver, esta entrada, realmente este undercut no sería muy probable, o sea, no sería nada probable que estuviésemos comprando, o bueno, puede ser también una estrategia, ¿no? Si lo tienes estudiado y tienes confianza, pero bueno, para mí pues estamos por debajo de medias y hemos estado incluso demostrando esa debilidad relativa. Pero bueno, una vez ya cerrada esa velita, sí que es verdad que podemos estar diciendo, uy, igual aquí podemos estar entrando con una probatoria, ¿no? Igual no estar poniendo todo el riesgo, toda la carne en el asador, pero podríamos estar entrando con una pequeña posición. Y nada, pues eso, tenemos esa rotura, nos vamos a máximos y vuelve a presentar resultados que son espectaculares y un día que ni siquiera se mueve, no sé si fue un -3%, pero bueno, a los días siguientes tuvimos esa continuación a la baja. Pero bueno, ya tenemos estos dos resultados empresariales que tenemos un crecimiento brutal, ¿no? Y realmente pues eso, tenemos la conciencia o tenemos el contexto de la base en el semanal, de decir, joder, estamos dejando una base que está siendo espectacular. Y como digo, en el gráfico diario pues vamos teniendo contracciones que cada vez son menores y con higher lows, ¿no? Antes donde vivíamos por debajo de la media de 50 días, ahora estamos empezando a encontrar soporte por encima de ella. Tenemos ese último impulso y vemos como ya pues la volatilidad es muchísimo menor y un higher low con respecto eh, a esta zona, ¿no? Además esto era una inside week, luego tenemos esta semana con esa velita hammer que bueno, perdón,
con esta velita, esta Inside Wick, esta velita Hammer, y vemos cómo se ha contraído esta volatilidad, ¿no? Tenemos esta base de double bottom, que la podríamos estar llamando, este impulso, y luego pues esta especie de gap and handle, de volatility contraction pattern, tienen muchos nombres, pero al final es lo mismo, ¿no? Cómo se seca esa oferta en el mercado, y a la que entra demanda, pues boom, se lleva el precio para arriba. Y luego pues eso, un poco este gráfico en comparativa de cómo se crea esta base versus el Nasdaq, ¿no? Y vemos cómo pues al final ese es el mercado también el que arrastra pues a las empresas individuales. Y bueno, y aquí es verdad que sí que Nvidia estaba incluso mostrando debilidad relativa, pero al final en el contexto de esa mega base que creó la fundación para ese volver a doblarse. Entonces nada, vamos con esa segunda tendencia, tenemos esa rotura y nos vamos durante 8 semanas seguidas, pues eso, a hacerse un 100%. Y de hecho esto hubiera sido una tendencia muy fácil de tradear en el gráfico diario. Incluso pues aquí tenemos ya ese primer cierre por debajo de la media de 10 semanas. Entonces pues eso, tenemos una rotura en la cual pues hay que ser muy agresivo. De hecho en el momento se veía pues eso, que esto podía ser el inicio de una tendencia muy muy importante, y aquí pues incluso tenemos esos puntos para añadir, ¿no? Estas velitas súper ceñiditas, después de esta rotura no devolvemos nada, y aunque parezca que estamos un poco extendidos, aquí se podría estar añadiendo un poquito de riesgo a la posición, ¿no? Si aquí estamos dispuestos a poner un 1% de riesgo en el mercado, es decir, pues si el stop loss es del 2%, podemos estar metiendo el 80% de la cuenta y simplemente estar arriesgando un 1% de esta. Y de hecho, pues eso, Nvidia, pues eso, con todo el patrón que tenía, nosotros sabiendo lo que ahora sabemos, después de este vídeo, pues que es aplicable a Nvidia, es aplicable a Bitcoin y es aplicable a, se llame cómo se llama el ticker. Pero eso, tenemos que es una de las empresas más grandes del mundo, todo el tema de la IA, etcétera, etcétera, esos fundamentales que hemos visto, pues eso nos daría para, vale, esto puede ser una oportunidad de época. Entonces, pues eso, incluso aquí si arriesgamos un 1%, pues aquí pues estar arriesgando un 0,25, un 0,35, ¿no? Porque pues eso, ya no es la rotura y no es el momento perfecto, pero bueno, aún así se puede estar añadiendo un poquito de riesgo. Y tenemos, pues vemos cómo tenemos esta fuerte tendencia por encima de la media de 5 días, lo cual nos indica esta fuerte acumulación que nos está comentando el volumen también. Y luego pues dejamos esta mini base de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, en la cual rompemos, y pues esto sería otro punto para añadir. Es verdad que pues aquí sí que tendríamos que estar vendiendo, o sería lógico estar vendiendo en fortaleza más rápido. Aquí no tendría tanto sentido por la potencia de tanto del patrón como de la rotura y como de la continuación, pero aquí pues eso, ya sí que estamos más extendidos, tenemos esta primera pata al alza, este primer rally, esa consolidación, un segundo rally, y luego tenemos un tercer rally que ya pues también eso es un movimiento natural del mercado, ¿no? Uno al alza, contracción, dos al alza, contracción, tres al alza, y ya se acabó el movimiento, ¿no? Al menos vamos a necesitar una consolidación más larga, no tan ceñida, ¿no? Y eso igual, fractalmente, aplica a este gráfico diario como aplica al gráfico semanal. Y nada, pues eso, tenemos una rotura en la cual, pues incluso antes de resultados, estos días, pues podríamos haber quitado esta nueva compra, y aquí pues incluso podríamos haber reducido de esta, ¿no? Tras habernos hecho pues un 40 o un 50%. Y antes de earnings se viene a esa media de 20 días, y el día de earnings pues tenemos ese gap que podríamos haber comprado y hubiera sido pues bastante fructífero, ¿no? Y luego pues tras esta ruptura tenemos como una especie de retesteo en el cual pues dejamos 2 días muy ceñiditos, ¿no? En esa media de 5 días, y pues aquí habría que estar comprando, ¿no? Igualmente pues eso, es verdad que de hecho aquí podríamos estar dibujando una línea ascendente que nos podría estar marcando el top. Aquí rechazamos y de hecho tenemos ese pullback, y aquí pues es verdad que también rechazamos, podríamos estar incluso vendiendo en fortaleza, y luego pues tenemos estos 3 días con gap, gap y aquí gap que acaba cerrando y devolviendo, y esto es
una reversal que se llama una vela reversal porque al final eso, abrimos fuerte pero rápido encontramos esa oferta y acabamos cerrando bastante feo y de hecho con el mayor volumen desde el inicio de la tendencia. Entonces esto, y de hecho si os vais a estudiar el gráfico de Tesla en el 2020, las tendencias o las bases que necesitan pues esas 6 7 8 semanas, como en este caso Nvidia, va a necesitar, o sea, comienzan con esta reversal, ¿no? Que también Richard Moglen las llama Trend Stopper, no, Base Starter, otro trader las llama Trend Stopper, pero bueno, son como esas señales que incluso si no estamos vendiendo aquí, pues estará al loro o sí que vendiendo una parte y estará al loro, pues eso de podemos estar empezando una base más grande, entonces a la que cerramos por debajo de la media de 10 días podría estar siendo nuestra señal de venta. Y luego ese MCI, de hecho, si os vais al gráfico diario, las dos veces que ha tenido, bueno, ha tenido dos tendencias muy buenas, ¿no? En el 2023, bueno, aquí sí que es verdad que no fue fue un base starter, pero fue por resultados empresariales, pero bueno, esta sería la idea, ¿no? De rechazo, pero aquí sí que es verdad, pues igualmente tuvimos ese clímax y tuvimos ese fuerte rechazo, incluso MSTR, que esta yo sí que la he tradeado, tuvo un comportamiento similar, ¿no? De que puede volver a hacerlo muy bien, sí, pero va a devolver parte del movimiento y va a necesitar descansar, ¿no? Un activo que se ha hecho un 200%, un 300%, pues no queremos estar devolviendo un 60% por muy fructífero y muy bien que nos haya ido con él, ¿no? De hecho, pues incluso comprando aquí sería un 160%. Y como digo, pues esa especie de clímax en el cual pues abrimos con ese gap y acabamos cerrando fatal. Obviamente este día de MSTR, que es un menos 20, menos 15%, no va a ser este de Nvidia que será un menos 6, un menos 7. Pero luego tampoco esta subida es un 200, sino que es un 90. Entonces pues nada, eso también a tenerlo en cuenta. Y, y nada, tenemos esta base que nos vamos a esa media de 10 semanas y es verdad que aquí tenemos otro expectation breaker porque, pues eso, acabamos reclamando rápidamente y no tenemos continuación al movimiento y aquí pues es verdad que también tenemos en el gráfico diario oportunidades de compra, aquí son los resultados empresariales y luego aquí es verdad que nos hacemos un 40%, pero ya no se ve esta potencia en la tendencia. Entonces, pues aquí, de hecho, con esta extensión y este cierre, podemos estar intuyendo de que, vale, si aquí han sido 8 semanas, aquí igual necesitamos, pues, más 6 8 meses. Que de hecho ha sido lo que ha pasado, pero también pues eso, con el contexto de que nos hemos movido pues un 500%, que las tendencias no duran para siempre y que estamos, como digo, en un rally, una consolidación, segundo rally, segunda consolidación, tercer rally. Entonces ya esas terceras bases pues suelen ser más prolongadas, pero al final es por la acción del precio, ¿no? O la naturaleza del movimiento del precio y por eso pues estudiar estos activos para poder comprender la naturaleza del precio, como digo. Entonces nada, tenemos pues ese base starter, trend stopper, reversal, como lo queramos llamar. Y luego es verdad que aquí dejamos un rango ceñido, pero hay que tener en contexto esta vela de distribución, ¿no? Para que si entramos aquí, pues estar al loro, pues ese de potencial lower high, de estar vendiendo fortaleza y de mitigar el riesgo. Y de hecho, pues eso, tenemos ese lower high que confirma este reversal. Y pues eso, nos vamos con el wedge drop a tener una base mayor y pues este podría ser nuestro último o mi última estrategia de salida, por así decirlo, si no me he salido aquí o no me he salido del todo aquí. Y luego, pues eso, la media que antes era soporte empieza a convertirse en resistencia y de hecho, pues eso, tenemos esta especie de washout, igual con el mayor volumen y una cosa que le he cogido a Oliver Kell es que eso, en estos activos tan grandes como que incluso en el Nasdaq en general, estas velas de mayor volumen, ya sea en inicios de tendencia o en finales de tendencia, como en este caso, suele ser como la mayor, ¿no? Entonces aquí nos puede estar marcando
el final de este final de la tendencia bajista. Y luego pues aquí tenemos potencialmente estos higher low, reclaim de la media de 50 días, que podría ser esa primera entrada potencial tras este buen cierre, que probablemente, seguro a mí me hubiera echado, pero aquí pues eso, vuelve a dejar una entrada, esa technical buy area, que es el TBA, que es lo que llama Dan Sanger, otro trader de los mejores de la historia. Y vemos cómo nos vamos a este rango súper ceñidito que podemos estar comprando tanto en fortaleza como en soporte, ¿no? De hecho, este día o incluso este día de aquí se podría comprar en cerquita de la media de 10 semanas y acumular para luego en la ruptura añadir. Y luego aquí, pues eso, es verdad que nos vamos a los earnings. Como digo, aquí simplemente sería un 7% de colchón, pero ver que estamos en esta base potencial, que es la líder del mercado, ver cuál sería el movimiento implícito de los earnings, que sería un 10%, estás dispuesto a abrir por debajo de tu stop loss y devolver un 3% a tu posición, pues eso ya dependerá de cada uno, ¿no? Con el potencial, pues eso, de romper a máximos o de venirnos a zonas menores. Entonces, como digo, eso pues siempre manejando el riesgo es cosa de cada uno. Pero bueno, aquí tenemos otro viable gap up. Al día siguiente se puede estar comprando. Luego al tercer día tenemos ese follow through con gap. Aquí podríamos estar comprando, aquí podríamos estar comprando, pero también pendiente pues de estar más al loro de vender en fortaleza. Y de hecho, pues aquí como veis volvemos a tener el mismo comportamiento que aquí, ¿no? Ya estamos muy extendidos, de hecho muy extendidos de la media de 50 días, de la media de 20, incluso de la de 10, abrimos con gap y tenemos ese fuerte rechazo que de hecho este sí que ve esa continuación inmediata hasta cerrar por debajo de la media de 20 días. Y este pues un rally muy bueno, ¿no? Incluso un 30% si estuviéramos comprando en este gap, pero es verdad que ya se ve como diferente, ¿no? Es como mucho más, no cansado, pero no tan ordenadito como esa primera tendencia tras la rotura de los $500, que era en aquel momento, ¿no? Esa rotura de la base de volatility contraction pattern, y luego pues eso, ese reversal pues al final nos está haciendo entrar en una base pues que como vemos ya es mucho más rangos más amplios. De hecho creo que es un 35% de profundidad, donde tenemos esos lower highs y esas fases de igual de debilidad relativa. Aquí es verdad que pues incluso se podría haber tradeado, aquí incluso también se podría haber tradeado, aquí aunque probablemente no se hubiera echado, y aquí pues de hecho yo aquí sí que la tradeé, pero bueno, ya no estaba mostrando tanta fortaleza pues como podían estar demostrando, bueno, el 11 de septiembre me acuerdo que rompieron APP, que rompieron Palantir, había roto el 9 de septiembre, Rocket Lab, ¿no? Entonces activos durante Nvidia, que es verdad, pues que incluso aquí podríamos estar dibujando esta tendencial, ¿no? Y que rompía y que tenía muy buena pinta, pero como digo, ya estábamos en una base mucho más extendida, ¿no? Esto podría ser la primera base o primera base, segunda base, esto ya sería una tercera base que William O'Neill pues habla de que esas terceras bases son pues eso, ya mucho más probables de ser fallidas, y de hecho pues es lo que ha sido, y al final es lo que suele pasar, ¿no? O es lo más probable que pase, y es lo que nos ha demostrado la historia. Y como digo, aquí Nvidia sí que se llega a hacer un 20%, pero tenemos pues otras empresas como APP que rompe este 11 de septiembre y se hace un 300. Tenemos a Palantir que rompe, bueno, aquí rompían en septiembre, sí, y se llega a hacer un 150, un 270. Tenemos Rocket Lab que también, como digo, rompía ese mismo día 9 de septiembre y desde entonces pues se hace un 300%. Ha habido oportunidades mucho mejores, ¿no? Entonces pues eso, siempre tenerlo en mente y nada, y no casarse con una empresa, como digo, ¿no? Entonces, pues nada, aquí había ya algunas señales que al final, como digo, también ha habido un cambio de carácter de pues esta base
que es la fundación para esta tendencia tan buena, incluso esta base que es verdad que aquí tenemos pues como esta especie de shakeout, pero luego tenemos rangos muy ceñiditos y es una base que se ve bastante bien para luego esa tendencia, pero como veis, aquí viviendo por encima de la media de 20 días, aquí por la de 10 días y aquí ya pues empezamos a tontear con la de 150 días, que es la de 30 semanas, etcétera. Y ya vemos como esa media de 50 pues empieza un poco a cambiar la dirección y de hecho pues ahora ya estamos en esta zona que incluso pues eso en noviembre cuando había empresas haciéndolo muy muy bien, esta dejaba intentos de roturas en resultados que rechazaba, dejando higher low, lower highs. De hecho yo aquí la volví a intentar y tuve una posición bastante buena, un 20%, y se iba a máximos y tenía muy buena pinta, pero rápido teníamos ese rechazo con continuación, otro lower high que nos daba confirmación a este pedazo de reversal y luego pues casualmente teníamos el gap a la baja de DeepSeek, ¿no? Y luego pues eso, otro intento de recuperación que vemos que encontramos esa oferta. Igual que aquí la oferta deja de entrar en el mercado, aquí vemos que constantemente sigue entrando y la demanda mm, no consigue vencer a esa oferta y de hecho es la oferta la que vence a la demanda y por eso vemos precios menores. Entonces nada, vemos como pues eso, la media de 50 se ha girado, tenemos esta especie de redondel, ¿no? De top y cada vez mínimos menores. No se sabe si Nvidia, pues como digo, va a ser en esos rangos eh, y estar aquí mucho tiempo o entraremos en esa fase 4 de tendencia bajista, pero la información que tenemos ahora es que estamos viviendo por debajo de la media de 40 semanas que, pues eso, no nos trae nada bueno y que ha aguantado toda la tendencia y que las medias tanto de 10 como de 20 semanas, que son las más cortoplacistas que también han marcado esa tendencia, pues empiezan a mirar para abajo, se han girado y como digo, pues tenemos esta especie de rounding top que podríamos estar diciendo, pero bueno, al final el principio de las tendencias, como digo, que son esos lower highs y lower lows. De hecho, esta especie de rounding top, que este está mejor dibujado en el gráfico diario, yo se lo vi a Dodge. Bueno, no sé si la tendré guardada. Bueno, y no lo tenía hecho, pero bueno, Dodge, un activo que lo hizo muy bien cuando salió Trump, ¿no? Por todo el tema de Musk y demás. De hecho, yo la tradeé en esta zona, muy buen profit. Aquí teníamos un high day flag, la intenté, empezó a rechazar. Aquí empezó a dejar una acción un poco, pues eso, en forma de cuña, de wedgie, estos rechazos. Y como que empecé a ver esta especie de igual de rounding top y al final pues sí que es verdad que hemos tenido esa confirmación, esos lower highs y esos lower lows que al final pues hacen que un activo se haya hecho o haya perdido un 60% de su valor. Entonces, como digo, no casarnos con activos y simplemente pues esa lectura del precio, ¿no? Por encima de las medias y con higher lows y higher highs, bien. Por debajo de las medias y con lower highs y lower lows, no tan bien. Así que, así que nada, yo creo que esto es todo. Bueno, en plan, esto pues igual que hemos hecho el estudio de la tendencia, también el estudio de lo que sería una base más choppy de Stage 3 y demás, para pues eso, tenerla... incluso también estudiar los tops porque son parte de la tendencia y ver cuándo, vale, podemos estar cambiando ese carácter, ya no nos interesa estar dentro. Y como digo, dependerá del horizonte temporal de cada uno y demás, pero hay que tener reglas de venta porque eso, estás dispuesto realmente a perder un 70% de las ganancias. Eh, Así que nada, y de hecho que Nvidia puede haber sido una líder, pero puede no seguir siéndolo luego en el futuro, ¿no? O tirarse muchos, muchos años en los que el precio no hace nada. Porque sí que es verdad, pues eso, que desde 2016 viene siendo una bicha, como hemos visto, teniendo tendencias muy, muy potentes, pero, pero es verdad que se puede tirar
durante 7 años en rangos y no hacer nada, incluso durante más años, o incluso irse a bancarrota, aunque ahora no tenga nada de pinta. Puede ser que, pues eso, como DeepSeek, entra una tecnología que hace todo más eficiente, menores costes, demás, y los chips de Nvidia no sirven para nada. Entonces, igual que le pasó a Blockbuster con Netflix, ¿no? Una líder de mercado que era, pues eso, líder de su sector, y que entra una nueva tecnología, una nueva empresa disruptiva que acaba con su negocio. Luego aquí pues tengo también el tweet de un trader que es muy bueno también haciendo como su estudio, pero para que veáis que esto lo tenéis que hacer tú como individuo, porque yo te lo puedo estar contando y te puede servir como a mí me ha ayudado que me enseñen a hacerlo, pero eres tú en el que última instancia tienes que hacerlo para aprender y para realmente integrarlo en tu ser y poder eh, pues capitalizar en base a estas oportunidades. Y nada, y luego pues eso, al final pues dejo lo que serían los setups para que os los guardéis y los enmarquéis como he hecho yo. Y esas serían pues esas tres mayores oportunidades en el gráfico semanal, esa primera rotura, esa segunda rotura, incluso esta base, y luego pues en el gráfico diario pues al final buscamos, una vez que ha empezado ese momentum y tenemos ese gráfico semanal a nuestro favor, pues estar siendo más agresivo incluso en consolidaciones de 1 o 2 días para... Siempre lo importante al final es manejar el riesgo, ¿no? Estoy arriesgando, como hemos visto, $150 para estar ganando 1.500. Eso, si lo haces, pues eso, con unos principios detrás, a lo largo del tiempo, y tú trabajando como un casino, eh, es muy probable o es casi imposible de que no hagas dinero a la larga si sigues esos principios y juegas con las probabilidades de tu lado. Así que, de hecho, es que ver todas las oportunidades que tenemos a lo largo de esos 2 años, ¿no? Y luego ya, pues como tenemos también esa información que nos va dando el precio para, pues potencialmente salirnos. Y decir eso también, que al final el precio es la única verdad que hay, ¿no? Nosotros podemos hacer muchos análisis fundamentales, conocer la empresa, creer que la empresa puede ser lo mejor, etcétera, etcétera, pero si el precio no nos está diciendo eso, no, nadie nos va a pagar por nuestras ideas. Entonces nosotros al final venimos al mercado pues para poder capitalizar, ¿no? Y pues eso, componer nuestra cuenta. Y eso, al final pues poder capitalizar y poder componer nuestra cuenta a lo largo de los años, y tratar pues esto como un negocio, ¿no? Que tiene unos costes que son los stop loss, pero que al final pues eso, nuestro rendimiento buscamos eh, esa curva alcista. Y luego, pues nada, comentar pues un poco esas características de Nvidia más allá del precio, pues es eso, tenemos esa idea disruptiva detrás, esa tecnología disruptiva, y tenemos también pues que es un activo muy muy líquido, que es una de mis principales criterios es pues eso, la liquidez, que al final pues sea un activo que mueve mucho dinero. En este caso actualmente 30 billones de dólares en los últimos 20 días de media. Pero bueno, yo lo que busco es eso, que sean activos que mueven mucho dinero, ¿no? Más allá que incluso puedan ser mucho más volátiles y que incluso no tengan esos fundamentales detrás. Por ejemplo, QBTS, como pudo ser toda la temática de Quantum, es un activo que mueve 500 millones de dólares. Es verdad que tiene un ADR, que es esa volatilidad implícita, en el cual un rango, un día puede tener un rango de un 16%, lo cual puede no ser para todos los públicos, mientras Nvidia pues tiene ese 5%, ¿no? Que es pues una cosa muy buena, y que al final pues nos va a permitir ese 800% a lo largo del tiempo, pero sobre todo que buscamos ese, esa liquidez, porque al final son las empresas que están montándose los institucionales, y nosotros simplemente queremos ir detrás de ello, pues como pueden ser CrowdStrike, AppGo, Palantir, Reddit, pues eso, empresas que muevan mucha pasta y que pues eso, tengan esa volatilidad que nos permita pues ese rendimiento superior al que va a hacer el mercado cuando esté subiendo. También estas van a bajar más cuando el mercado esté bajando, pero bueno, para eso son nuestras reglas de venta, y potencialmente es estar fuera. Y luego pues eso,
más allá de esto, que son como mis dos criterios fundamentales, el primer y máximo criterio es el precio. Esa fuerza relativa, fuerza del precio, esa primera expansión precedida de un pullback con menor volumen y ordenadito para luego poder estar dando continuación a la tendencia, o incluso pues estas super bases después en el contexto de una tendencia alcista que sabemos que están creando esa fundación para el siguiente movimiento. Así que nada, fractales, espero que os haya gustado el vídeo. He intentado poner en palabras mi conocimiento, ¿no? Yo, pues eso, al final llevo 2024 realmente haciendo trading como primer año. Es verdad que llevo siguiendo el mercado más tiempo, pero ahora, pues eso, con más foco, más rutinas y demás. Y simplemente, pues eso, os puedo decir que estudiéis movimientos pasados. Yo me había estudiado ya el de Tesla, el de Nvidia llegué un poco tarde y aquí pues todavía no sabía ni siquiera lo que hacía a principios del 2024, pero bueno, sí que en esta tendencia ya tradeé algo y bueno, y en otras empresas pues he conseguido hacer progreso y que al final pues eso, esto está pensado para lo largo del tiempo. Entonces yo sé que ya la próxima Nvidia la voy a pillar desde el principio, ¿no? Porque al final tengo unas rutinas, como digo, estudiar a gente que sabe, estudiar a gente que tiene los resultados que vosotros queréis, estudiar sobre todo acciones ganadoras, estos casos de éxito porque al final van a poder ser replicables en el futuro, sacar esos principios y montar vuestra rutina en base a ello, ya sea rutina diaria, ya sea rutina semanal, pero decir, vale, yo quiero encontrar fortaleza, voy a escanear el mercado para buscar esa fortaleza y luego de ver cuáles son esos activos que son los más fuertes, intentar encontrar estos patrones, ¿no? Ya sean, como digo, semanales o diarios. Y veréis que haciendo estas dos cosas vais a mejorar una barbaridad y cuando el mercado dé esas oportunidades veréis resultados. Así que nada, fractales, espero que os haya gustado y nos vemos.